Vamos a leer un pasaje un poquito largo, de ahí yo hago un resumen. Leo en el capítulo 10 del verso 1 en adelante. ¿Cómo dice la palabra? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Esa palabra de los más significa de la mayoría de ellos. No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, o sea, tirados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Hemos venido estudiando esta epístola en este año. Primero estudiamos del 1 al 7, capítulos 1 al 7, y luego hicimos un paréntesis porque nos fuimos a San Marcos. Y después de estar en San Marcos unos días, volvimos otra vez a Corintios, al capítulo 8, y hoy estamos ya estamos en el capítulo 20, estamos hoy en el capítulo 10. Es lindo estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. Es lindo estudiar la palabra de Dios en ese orden, porque yo no tengo que buscar un mensaje para ustedes cada vez que predico. Simplemente tenemos que estudiar lo que está aquí escrito, y eso es lo que el Señor va a usar para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Cuando estudiamos la epístola a los Corintios, de veras quedamos impactados, porque encontramos en la iglesia de Corinto problemas muy serios, muy serios. Menciono 5. Número 1, estos creyentes, iglesia de Corinto, que era una iglesia muy grande, muy desarrollada. Pablo se detuvo en Corinto 18 meses para evangelizar y discipular. Y cuando Pablo se va de Corinto, queda una iglesia numerosa, llena del Espíritu Santo, con manifestaciones carismáticas o manifestaciones del Espíritu Santo que fluían desordenadamente, porque no tenían las escrituras. Ellos no tenían la palabra escrita. Entonces, obviamente había desorden. Por eso es que Pablo escribe esta carta, para poner en orden muchas cosas. Pues esa iglesia a la cual Pablo le escribe tenía un montón de problemas. Menciono 5 nada más. Número 1, carecían de amor y de unidad. Y es lo primero que Pablo les pide: que sean de un mismo sentir, que hablen todos una misma cosa y que piensen igual. Carecían de amor y de unidad. ¿Qué había en la iglesia? Habían pleitos, habían contiendas y habían divisiones. Terrible. Una iglesia donde hay divisiones, pleitos y contiendas es terrible. Bien, eso había en la iglesia. Dos, o punto número 2. Toleraban las inmoralidades sexuales. Repito, toleraban las inmoralidades sexuales. Estas cosas se miraban en la iglesia. Había fornicación, había adulterio, había incesto, había
práctica de homosexualismo. Esto estaba pasando en los creyentes que seguían practicando la fornicación, el adulterio, y hasta el caso de uno que vivía con la esposa de su papá, con su madrastra. Había también, se percibe que en la iglesia había muchos casos de homosexualismo. Así que toleraban las inmoralidades sexuales. Número 3, seguían participando en actividades idolátricas. La ciudad de Corinto era una ciudad idólatra. La gente de Corinto estaba acostumbrada a los ídolos para cualquier festividad, ídolos que eran como patrones de cada sector o de cada sección. Todo el año pasaban celebrando fiestas para sus ídolos. Pues los hermanos de Corinto, seguían participando de esas actividades, comían y bebían en las fiestas idolátricas. Cuando los corintios, el pueblo de Corinto, cuando habían fiestas por tal Dios, por tal ídolo, por tal patrón o patrona, ellos se involucraban, ellos participaban, ellos comían, se reunían con la gente para comer en festividades que estaban dedicadas a los ídolos. Era tan normal, no les afectaba. Entonces, como que no se habían dado cuenta que el Señor los había salvado para que sirvieran al Dios vivo y verdadero. Y que ellos tenían que terminar ya con esa ignorancia, la ignorancia de adorar imágenes. Eso es lo más ignorante que el hombre ha hecho en su historia. Pablo lo dice en el capítulo 1 de Romanos. Dice Pablo, no quisieron darle la gloria al Dios verdadero. Se la dieron en lugar de honrar al Creador, honraron a las criaturas con forma de hombres, con forma de cuadrúpedos, con forma de reptiles y con forma de aves. Dioses con forma de animales y de seres humanos son los que el hombre ha adorado cuando se niega a adorar la verdad de Dios. Bueno, los corintios tenían ese problema y los hermanos como que todavía no discernían, y para ellos era igual. Se sentaban a comer y a beber en actividades de idolatría. En cuarto lugar, abusaban de la Santa Cena. Para ellos la Santa Cena era un banquete. Cuando celebraban la Santa Cena, no era comer el pan y beber la copa. Ellos cenaban, eran banquetes. Comían hasta quedar bien llenos. Y el vino que usaban era vino fermentado y bebían hasta emborracharse. Así que la Santa Cena que ellos celebraban eran banquetes, y después de celebrarlas quedaban ebrios, quedaban borrachos. Era un desorden definitivamente esta iglesia. Y por último, menospreciaron al apóstol que les llevó el mensaje. El apóstol que les llevó el evangelio, le dieron la espalda y se fueron detrás de falsos apóstoles. Ese es un tema que Pablo no ha tocado mucho todavía, lo va a tocar en la segunda epístola. Esos eran los casos de la iglesia de Corinto. Una iglesia complicada, una iglesia desordenada, una iglesia contaminada, definitivamente. Uno podría decir, bueno, ¿qué clase de iglesia es esa? Eso es para que usted no se asombre si alguna vez le toca ver algún escándalo en la iglesia, porque pues la iglesia está formada por seres humanos que no han sido transformados a la perfección, sino que están en el proceso de perfeccionamiento. Hemos sido llamados a ser perfeccionados. Por eso, en el capítulo 1, Pablo le dice a los corintios, Pablo dice esto:
Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santificados en Corinto, llamados a ser santos. Santificados, llamados a ser santos. Cuando estudiamos esa primera parte de Corinto, enseñamos que la santidad se posee. Es algo que tenemos de Dios. La santidad es algo que poseemos de Dios desde nuestra conversión. Pero esa santidad tiene que desarrollarse y crecer e ir en aumento cada día, porque hemos sido llamados a ser santos. La santidad es un tema que casi ya no se toca en nuestros tiempos. Hablar de santidad pareciera un poco anticuado, pero pues esto es lo que hoy vamos a ver en este capítulo 10, este pasaje el cual hemos leído. Cuando leemos el capítulo 10, especialmente los versículos del 1 al 11, lo que vemos aquí, hermanos amados, es el peligro de no llegar a la meta. El peligro de no llegar. Y Pablo va a poner como ejemplo a Israel. No todos los que salieron entraron. Y alguien me va a decir, pero ahí está hablando del servicio. Hagamos un estudio exhaustivo al texto y usted se va a dar cuenta que no es exactamente, no se refiere solamente al ministerio. El peligro de no llegar a la tierra prometida. Y es que hay un dicho que dice, el sabio aprende de los errores de los demás. Pablo nos está diciendo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y lo vuelve a recalcar en el verso 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los últimos tiempos. Así que esto tiene que ver con nosotros. Lo que está escrito aquí es para amonestarnos a nosotros. Primero, Pablo dice que toda la historia de Israel está ahí escrita para que los creyentes aprendan y no cometan los mismos errores. Por eso el dicho, el sabio aprende de los errores de los demás. El sabio, por supuesto, porque la persona que no es sabia no aprende de los errores de otros. La persona que no es sabia tiene que aprender con los propios golpes, con la propia experiencia. El padre le dice al hijo, hijo, no hagas eso, no lo hagas. Y el hijo dice, tú no sabes, vos no sabes, o usted no sabe. ¿Qué va a saber usted? A mí me fue mal, a mí me salió mal, a mí me pasó eso, no lo hagas. Pero el sabio, el que no es sabio, tiene que aprender por su propia experiencia. Y al pasar el tiempo va a decir, tenían razón mis consejeros, tenían razón. Tenía razón mi maestro, tenía razón mi papá, mi mamá, tenía razón. Pero cuando le dan la razón a los mayores es porque ya pasó algo lamentable, algo doloroso que pudo haberse evitado. Así que los sabios aprenden de los errores de los demás. El contexto de este pasaje que hoy leímos es muy interesante. Esto lo vimos el viernes. Oiga, el versículo 1 tiene mucha enseñanza. Dice, porque no quiero, solo quiero que vea la palabra porque. La palabra porque es una conjunción. Una conjunción es una conjunción que une los versículos anteriores con lo que Pablo va a decirnos del 1 en adelante. Las conjunciones son palabras que unen
que unen argumentos, que unen partes de una oración. Entonces, cuando dice Pablo, porque está pensando en lo que acaba de decirnos. En lo que acaba de decirnos, oiga, en los versículos 24 al 27, vea lo que dice. Quiero leérselo otra vez, aunque ya lo vimos el viernes. 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, o sea, mensajero, no sea que habiendo sido mensajero para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Es tremendo. Aquí tenemos 4 cosas que el creyente debe tener presente para ser coronado. El creyente va a ser coronado según la palabra de Dios. Pero aquí tenemos 4 cosas para alcanzar esa meta. Primero, el creyente tiene que correr con persistencia y coraje. Eso dice el verso 24. El creyente tiene que abstenerse de muchas cosas, aunque le sean lícitas. Eso dice el verso 25. Tiene que abstenerse de muchas cosas, aunque sean lícitas, pero que no convienen. No convienen. Miren, hemos venido hablando de esto en la semana. Cosas que me son lícitas, pero no convienen. Cosas que me son lícitas, pero me pueden dominar, me pueden controlar. Entonces, dice Pablo, primero dice que debemos correr con coraje y con persistencia. Segundo, tenemos que abstenernos de muchas cosas que son lícitas pero no convienen. Y en el verso 26 nos dice que los creyentes tienen que concentrarse en la meta. Deben tener en su mente la meta. Y por último, en el verso 27, los creyentes tienen que aprender a disciplinar su cuerpo. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Yo no peleo como tirando golpes al aire. Yo no corro si no tengo una meta, dice Pablo. No corro a la aventura, yo tengo una meta, tengo un blanco, un propósito. Y cuando lucho, no lucho tirando golpes al aire. No, dice, yo sé qué es lo que estoy haciendo. Golpeo mi cuerpo. Y esa palabra, golpear mi cuerpo, quiere decir disciplino mi cuerpo. Disciplino mi cuerpo y lo pongo a que sirva, porque mi cuerpo no quiere servir. Si nosotros tomáramos muy en serio esto, le diríamos al cuerpo, te levantas a las 4 de la mañana porque hay que orar. El cuerpo se resiste. El cuerpo no, lo que quiere es echarse la chamarra encima. Si disciplináramos nuestro cuerpo, le diríamos al cuerpo, este es tiempo de orar, no de ver Netflix. ¿Qué es lo que entre orar y ver una serie? ¿Qué es lo que quiere el cuerpo? Entre dormir y orar, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? Entre comer mucho y comer poco, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? Entre tomar agua y tomar Coca-Cola, ¿qué quiere el cuerpo? Entre venir al culto, entre haber venido a la vigilia e irnos a la playa, ¿qué quiere el cuerpo? Vea usted, Pablo dice, no señores, yo corro, pero tengo una meta. Y peleo, pero no tiro golpes al aire. Pongo mi cuerpo, disciplino mi cuerpo y lo pongo para que sirva. Aleluya. No es fácil disciplinar el cuerpo. El cuerpo quiere, ay Dios, si yo le doy todo lo que mi cuerpo quiere, Dios mío,
Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces este es el contexto. Ahora Pablo dice, ¿por qué, hermanos? Porque vamos a unir esto que ya dije con lo que viene. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque Pablo es un maestro, es un padre, es un mentor. Pablo nunca quería que los creyentes ignoraran cosas elementales, esenciales. A los romanos les dijo, hermanos, no quiero que ignoren que la dureza del corazón en Israel es temporal. Ellos se van a volver al Señor después, cuando se haya completado el número de gentiles. No quiero que lo ignoren para que no sean arrogantes, para que no se envanezcan contra los judíos. Y a los tesalonicenses les dice, hermanos, no quiero que ignoren que no todos vamos a morir. No quiero que ignoren que este misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esto es para que no se entristezcan cuando se va un ser querido. No lloren, no se entristezcan. Si se fue en Cristo, hagan fiesta. Qué difícil es predicar cuando se va un ser querido que no conoció a Cristo. Porque si el predicador dice, ay, hermanos, ella se fue con el Señor, está mintiendo. Y eso duele. Los deudos, la familia quiere saber que ella está con el Señor, pero si era un borracho, no está con el Señor. Es muy difícil. Entonces, pero si se fue con el Señor, dice Pablo, no se entristezcan. Entonces Pablo dice, no quiero que ignoren estas cosas. Y aquí lo vuelve a decir, hermanos, no quiero que ignoren. ¿Qué es lo que Pablo quería que los corintios no ignoraran? Pablo quería que los creyentes de Corinto no ignoraran. Él quería que los corintios tuvieran presente lo que le sucedió a Israel después de haber salido de la esclavitud. Quiero que lo tengan presente. Quiero que lo recuerden. Quiero que lo sepan y lo tengan presente. Que lo sepan y lo recuerden siempre. A Israel no le fue bien. Israel salió de la esclavitud, pero no le fue bien. Es toda esa generación de 20 años para arriba que salieron de Egipto, de 20 años hasta 60, 70 años, todos esos quedaron tirados en el desierto y no vieron la tierra que se les había prometido. Quiero que tengan presente eso, lo recuerden, lo tengan en su mente, porque esa historia se puede repetir. Eso es lo que Pablo quería que los creyentes de Corinto no olvidaran. Quería que lo supieran y que lo tuvieran presente. Y otro detalle del versículo 1 es que dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres, está diciendo Pablo aquí que el pueblo de Israel que salió de Egipto son los antepasados espirituales de los cristianos. Está diciendo que ese Israel que salió de Egipto son los antepasados de los cristianos, porque lo llama nuestros padres. Y cuando dice nuestros padres, no está hablando del judaísmo, porque está hablándole a una iglesia que en su mayoría eran gentiles. Eso significa que hay una conexión o una relación espiritual entre el Israel que salió de Egipto y nosotros.
Ellos son nuestros antepasados espirituales. Y lo que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros. Vea la verdad, vea la verdad escrita. Entonces, ya después de esto, porque el verso 1 es muy rico, hay que entenderlo bien para comprender el resto. Ahora dice Pablo, quiero que no ignoren que nuestros padres, todos los que salieron de la esclavitud, todos recibieron o tuvieron experiencias que nadie ha tenido. Fueron bendiciones que ninguna nación, ninguna gente tuvo jamás. Razones por las cuales los israelitas perecieron en el desierto. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos, o de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Todos salieron, pero de la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Pablo menciona aquí 5 bendiciones que ellos vivieron en carne propia. Número 1, todos estuvieron bajo la nube que los protegía durante el día. Salieron de Egipto al desierto. Caminar en el desierto, casi 500,000 de personas, con animales, con niños, con ancianos, con mujeres embarazadas, al desierto. Pero Dios puso una nube que iba sobre ellos. Y esa nube los siguió durante todo el tiempo, toda la peregrinación. Les hizo sombra. Dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube. 2, todos pasaron el mar. Ninguno se quedó al otro lado. Todos pasaron. Los únicos que no pasaron fueron los egipcios que los perseguían. Número 3, todos junto con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El estar bajo la nube y el pasar el mar fue una especie de bautismo. Y ese bautismo los desconectó con Egipto. Cuando ellos pasan el mar, se desligan de Egipto. Quedan totalmente separados. El mar es la división. De aquí para atrás es Egipto, de aquí para adelante es Israel. El bautismo es muy importante. Para un judío el bautismo es lo más importante. Ellos le dicen, oí yo el testimonio de un judío cristiano. Le decían sus padres, no importa que vayas a la iglesia, no importa que te reúnas con los cristianos, lo único que te pedimos es que no te bautices. El día que te bautices te vas de la casa. Porque el bautismo nos identifica definitivamente de qué lado estamos. El bautismo nos identifica a quién vamos a servir el resto de nuestra vida. Entonces, todos juntamente con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 2, 3, 4. Todos comieron el mismo alimento. Todos supieron a qué sabía el maná. Todos comieron maná. Número 5. Todos bebieron agua de la roca. Ellos lo vieron. Comer el maná 40 años. Recogerlo cada día, caía del cielo. Y esperar que otro día se cumpliera la promesa. Porque no podían guardar maná para otro día. Solo para el día, solo lo que se iban a comer en ese día. Tenían que confiar y depender de la fidelidad de Dios. Dios, aleluya, Dios es fiel, aleluya.
Gloria a Dios. Todos comieron el maná de forma milagrosa y todos bebieron 2 veces. Una fue en Horeb y la otra fue en Cades Barnea. Todos bebieron de la roca, el agua que brotó de la roca. Estas fueron bendiciones que ninguna nación ha tenido en su historia. Pero contrario a esto, Pablo menciona 5 rebeliones de ellos contra Dios. Número 1, codiciaron cosas malas. Eso lo dice el texto que ya leímos. Número 2, adoraron al becerro y le hicieron fiesta. Número 3, fornicaron con las hijas de Moab. Número 4, hablaron contra Dios y contra Moisés. Y número 5, murmuraron en sus tiendas y dijeron: organicémonos y regresémonos a Egipto. 5 rebeliones, 5 veces, 5 rebeliones menciona Pablo, pero en realidad fueron más. En una ocasión el Señor le dijo a Moisés: esta ya es la 10ª vez que ellos me desobedecen. Todos, de 20 años para arriba, quedaron descalificados. Hacía 1 año que habían salido de Egipto y estaban en la frontera de Canaán, en Cades Barnea. Y cuando oyeron el reporte, el informe de los espías, se echaron a llorar y dijeron: regresémonos a Egipto. Eso fue el colmo. El Señor le dijo a Moisés: diles que regresen al desierto. No van a entrar nunca a la tierra que les prometí. Ellos lloraron y dijeron: Moisés, tu Dios nos ha traído a entregarnos en manos de gigantes. ¿Cuándo vamos nosotros a poder vencerlos si sus murallas, sus muros son tan altos? No podemos luchar contra ellos. Y nuestros hijos van a ser sus esclavos. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que sus hijos son los que van a entrar hasta que ellos mueran, hasta que mueran de ellos el último. Y regresaron al desierto 40 años, 38 años, dando vueltas, 38 años en el desierto, hasta que murió incluso Aarón, hasta que murió Moisés incluso. Por eso Pablo le dijo a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Todos salieron, pero en realidad de aquella generación solo entraron 2, Josué y Caleb. Así que los corintios, igual que Israel, estaban en el mismo peligro. Estaban en el mismo peligro por las cosas que dije al principio. Carecían de amor y de unidad. Eran común los pleitos, las contiendas y las divisiones. No se amaban. Se demandaban ante las autoridades impías. Se acusaban, se mordían, se devoraban unos a otros. Toleraban las inmoralidades sexuales. Seguían adorando ídolos. Convertían la cena del Señor en borracheras. Fueron injustos con Moisés como el pueblo lo fue. Fueron injustos con Pablo como Israel lo fue con Moisés. Ellos estaban en el mismo peligro. El peligro de ser descalificados después de haber sido mensajeros. Aquí dice Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, mensajero para otros, no sea que después de haber evangelizado a otros, después de haber llevado a otros a la célula, después de haber llevado a otros a la iglesia, después de haber trabajado para el Señor en algo,
en lo que sea, después de haber servido al Señor, quede descalificado. El peligro de ser descalificado después de haber servido. Hermanos amados, yo les diría esto. Esa es mi convicción, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde hasta que se pierde el interés en la vida eterna. Cuando el creyente pierde el interés en la vida eterna, su salvación está en peligro. Escúchelo, lléveselo por favor. No se confíe. Este ya no es el evangelio que hoy se predica. Pablo le dice a los corintios: ustedes fueron santificados y han sido llamados a ser santos. Y esa santidad no la veo en ustedes. Por eso están en peligro. Están en peligro de ser descalificados. Hemos sido muy relajantes con el evangelio. Nos hemos relajado bastante. Hemos caminado conforme a las tradiciones del mundo y hemos vivido conforme a los patrones del mundo. ¿Por qué? Porque estamos seguros. Yo soy cristiano, yo tengo una salvación por fe que no se pierde, entonces puedo emborracharme, puedo fornicar, puedo hacer esto y aquello y lo otro. Pues Pablo dice: ten cuidado, porque puedes quedar descalificado. Désela al Señor. La salvación no se pierde por haber pecado, pero sí se pierde cuando se pierde el interés en la vida eterna. ¿Sabe quiénes son los que no tienen interés en la vida eterna? Son los que dicen: hoy no voy al culto. Hay Santa Cena, pero eso no tiene que ver conmigo. No es nada importante. No tienes interés en la vida eterna, entonces. Son los que andan de viaje ahora. Sí, no es pecado. Por eso Pablo lo dijo. Ya lo dijo, lo dice 3 veces en Corinto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice Pablo: yo no corro sin meta. Y no lucho dando golpes al aire. Yo tengo un propósito en la vida cristiana. Y yo sé lo que significa negarle a mi cuerpo cosas que mi cuerpo apetece, anhela, pero que contradicen, que le llevan la contraria a la nueva creación que hay en mí. No voy a obedecer a mi cuerpo. Voy a someter a mi cuerpo. Lo voy a poner a que sirva al Señor. Hay mañanas que generalmente por alguna razón me desvelo. Casi siempre mi hora de dormir es muy tarde. Y cuando suena el despertador, ay Dios, no. Pero me acuerdo de esto. Cuerpo, tienes que obedecer. Levántate. Y ya cuando vengo manejando, oyendo despertando con Cristo, dice no muy me gusta bueno, dejémoslo ahí. Me encanta este programa y lo vengo escuchando. Vengo gozándome. Y saben, hermanos míos, que los gabaonitas engañaron a Josué para que Josué hiciera un pacto con ellos y no los mataran, los protegieran. Y cuando Josué y el pueblo se enteraron que los gabaonitas no eran habitantes de lejanas tierras, sino eran vecinos que los habían engañado. Entonces Josué dijo: bueno, hicimos un pacto, no los podemos tocar. Tenemos que protegerlos. Pero los vamos a convertir en aguadores y leñadores del santuario. Ellos se van a dedicar a acarrear leña y a acarrear agua todos los días para los holocaustos. Imagínense, holocaustos en la mañana, holocaustos en la tarde, holocaustos en la mañana y en la tarde. Y los días de reposo eran muchos más los sacrificios. Y en los días festivos eran miles de sacrificios. Pues ahí tenía usted a los gabaonitas carreando agua, filas de gabaonitas carreando agua para
para que los sacerdotes se lavaran, para lavar las carnes, para el uso del santuario, llevando leña y leña para los sacrificios. ¿Sabe qué? El gabaonita es mi cuerpo. Mi cuerpo está para servir en el santuario. Mi cuerpo es para acarrear leña y agua. No es para andar bailando, no es para andar de fiesta, no es para andar de vacaciones. No, Señor, cuando entendemos bien lo que es el reino de Dios, hermanos, esto es complicado, no es para muchos. Tal vez por eso Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Tal vez por eso, ¿verdad? Pero el cuerpo está para eso. Mi cuerpo está para servir en el santuario, para llevar leña y llevar agua, trabajar todos los días. Está bien, hermano pastor, hágalo porque ese es el pastor. No, Señor, usted, su cuerpo y el mío, somos los gabaonitas, llamados a servir en el santuario. Pero el cuerpo se resiste. El cuerpo quiere otras cosas que son atractivas, que son bonitas, placenteras. Cuando se pierde el interés en la vida eterna, la salvación está en peligro. Cuando la vida eterna no me es atractiva, su salvación está en peligro. Usted aceptó a Cristo y usted es salvo por fe, por gracia. Pero si no le interesa la vida eterna, Dios no lo va a meter a la fuerza. Dios no lo va a meter a la fuerza. Porque Dios siempre va a respetar nuestra libertad de elegir. Así que, amados hermanos, la advertencia solemne de este pasaje bíblico lo encontramos en el 11 y 12, verso 11 y 12. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Desde el momento en que el Mesías vino, en que Jesús vino, desde el momento en que Cristo resucitó y se fue al cielo, empezaron los últimos tiempos. Porque todo estaba cumplido, todo estaba consumado. Los días son últimos, son finales. Y esos últimos días nos ha tocado a nosotros vivir. Pero dice aquí que estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. ¿Sabe qué quiere decir ese texto? Quiere decir, el que está seguro, tenga cuidado. El que se siente seguro, tenga cuidado. Porque los que se sienten seguros son los que están más cerca de caer. Los que dicen yo puedo estar 1 mes, 2 meses sin ir al culto porque estoy seguro, va a caer. Va a caer. Es la experiencia. Por aquí lo dice. Israel, lo que pasó con Israel, la historia de Israel se va a repetir. Y el que no aprende de los errores de otros no es sabio. El que piensa que está seguro, tenga cuidado. Los que se sienten seguros son los más próximos a caer. Yo estoy seguro de mi salvación, pero eso no significa que pueda dedicarme a hacer cosas que no convienen. Estoy seguro de mi salvación, pero eso no implica que yo me vuelva un libertino, porque ese es el evangelio que hoy se predica. Tú estás seguro, haz con tu cuerpo lo que quieras. Realmente
Esto es triste porque el apóstol Judas dice que estos maestros no solo son esclavos ellos mismos, sino vuelven esclavos a los que de veras habían huido de la esclavitud. El problema de Israel fue que salieron de Egipto. Egipto es el mundo, pero el mundo no salió de ellos. Estaban en el desierto, pero sus corazones estaban en Egipto. Eran libres en el desierto, pero espiritualmente seguían esclavizados en Egipto. La historia puede repetirse, porque la palabra clave aquí es descalificados. Dios no merece nada defectuoso. Dios no merece nada que no valga la pena. A los israelitas les dijo: me van a dar ustedes el primogénito, el primero. Y cuando ofrezcan un animal, revísenlo, que no tenga defectos en sus ojos, en sus pezuñas, en sus brazos, que sea perfecto. Y llegó el tiempo en que Israel, todo se deforma, ¿verdad? Y los israelitas llevaban al templo los animales, pero siempre llevaban los animales que ya no querían. Y a través de Malaquías, Dios le dice a Israel: llévenselo a su rey, a ver si él se los agradece. Llévenle ese animal a su gobernante, a ver si se lo agradece. ¿Por qué me lo traen a mí? ¿Usted cree que Dios se agrada de nosotros de un sacrificio defectuoso? ¿Un sacrificio contaminado? ¿Usted cree que Dios se agrada de nosotros que ofrezcamos nuestros cuerpos contaminados? No, Él merece lo mejor. Lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie esta mañana y digámosle al Señor: ¿en qué te he fallado? Señor, me sacaste de donde estaba y ahora me estás advirtiendo del peligro de ser descalificado. Gracias porque me libraste del imperio de Satanás. Me libraste del imperio de la muerte. Pero Dios no nos deja que caminemos a ciegas. Nos amonesta, porque estas cosas quedaron escritas para que no nos confiemos, para que no nos columpiemos, como dicen muchos, en la gracia. No pensemos que como la salvación es por fe, yo puedo hacer lo que quiera. Pues yo no lo veo así aquí. Yo no lo veo así en la palabra. Cierre sus ojos. Duele cuando los hermanos fornican. Duele ver que los hermanos cometen adulterio. Duele ver cuando los creyentes se van detrás de los ídolos, cuando los creyentes no se aman. Duele. ¿Qué quiere el Señor de esta iglesia? El viernes dije, y es así, es mi oración: levanta una iglesia que anuncie el evangelio. Levanta, Señor, una iglesia que anuncie el evangelio. Una iglesia que sienta esa carga de anunciar el evangelio. Aleluya. Aleluya.
Pero no vamos a poder anunciar el Evangelio hasta que no nos salgamos del ambiente donde están aquellos que necesitan el Evangelio. Hasta que no definamos bien nuestras prioridades, nuestra relación con Dios. Eso no significa que no compartamos con la gente del mundo. No significa tampoco que no tengamos relación social con la gente. Pero tenemos que tener definidas nuestras prioridades. El Evangelio no es negociable, hermanos. El Evangelio es suyo, es para usted. Y si usted no lo aprovecha, puede ser descalificado. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Yo quisiera invitarle a todos a levantar sus manos, a decirlo: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Quiero ser una ofrenda.